Cuando el cielo se abre en la lenta danza de los signos, Tauro emerge como la tierra misma hecha conciencia. Bajo la mirada de Venus, su diosa tutelar, este signo encarna la calma fértil de los valles, el pulso de la materia que florece, la paciencia que edifica y sostiene los mundos. Tauro es la raíz que no teme al tiempo, la fuerza que germina en silencio, la constancia que transforma lo efímero en eterno. Pero cuando aquellos que no comprenden su ritmo, su paz, su modo de amar y construir, intentan herirlo, el universo entero se estremece, porque no hay furia más profunda que la de la tierra cuando ha sido violentada. Tauro ama con la estabilidad de los montes, con la certeza del sol que vuelve cada mañana. No necesita promesas, porque su fidelidad es acto, no palabra. Sin embargo, muchos, confundidos por su aparente serenidad, lo subestiman. Creen que su quietud es debilidad, que su silencio es indiferencia, que su lentitud es falta de fuego. Y entonces lo provocan, lo empujan, lo hieren en lo más sagrado, su confianza. Pero lo que ignoran es que en el alma de Tauro duerme una bestia antigua, un guardián de la armonía cósmica que solo despierta cuando la traición ha mancillado lo que él edificó con amor y paciencia. Quienes lastiman a Tauro hieren la materia misma del universo, porque este signo es el alquimista que transforma la semilla en fruto, la idea en forma, el sueño en sustancia. Dañar a Tauro es interrumpir el ciclo del crecimiento, es intentar quebrar la estabilidad que sostiene a todos los demás signos. Sin embargo, la justicia celeste no olvida. Venus, desde su trono de cobre y espuma, observa con ojos serenos pero implacables. Quien rompe la calma de su hijo, sentirá en su propio destino el peso del retorno, porque el amor que Tauro entrega es tan vasto que su pérdida deja vacíos que solo el tiempo puede llenar. Tauro no responde de inmediato al dolor. Contiene, analiza, espera. No busca la venganza, sino la comprensión. Pero cuando comprende que su entrega fue despreciada, su mirada cambia. Se vuelve distante, como la tierra después del incendio. No grita, no destruye a ciegas, simplemente cierra los portales de su mundo interior, y el que alguna vez fue su refugio queda sellado. Entonces, quienes lo dañaron comienzan a sentir el frío de la ausencia, la falta del calor constante que sostenía sus días. El amor de Tauro era invisible pero esencial, y al perderlo, todo lo que antes parecía estable se tambalea. El universo guarda registro de cada herida que se inflige al signo del Toro. Las estrellas saben que no se trata solo de un alma herida, sino de una fractura en la armonía de lo tangible. Tauro representa el cuerpo de la creación, la sustancia que permite a los sueños tomar forma. Cuando es herido, la energía venusina retrocede, y la abundancia se retira como marea ante la tempestad. Aquellos que lo lastiman se enfrentan sin saberlo a la enseñanza más dura del cosmos, que nada verdadero puede destruirse sin consecuencias. La paciencia de Tauro se transforma entonces en una lección de destino, y su silencio, en un espejo que devuelve al agresor su propio desorden. Pero incluso después del daño, Tauro no se hunde. Como la tierra tras el invierno, se renueva. Su fortaleza no está en la ira, sino en la reconstrucción. Puede perderlo todo y volver a comenzar, porque su esencia está hecha del mismo polvo estelar que formó las montañas. Donde otros se rinden, Tauro persevera. Donde otros arden en resentimiento, él se vuelve más sabio, más sólido, más sereno. Cada herida se convierte en un anillo más en el tronco de su árbol interior, una prueba de que resistir también es una forma de vencer. Y cuando al fin renace, no busca a los culpables. Camina despacio, como si el universo mismo ajustara su paso al suyo. Ha aprendido que la verdadera venganza del amor traicionado es florecer de nuevo, con raíces aún más profundas. El mundo puede intentar arrebatarle su paz, pero no puede quitarle su esencia. Porque Tauro no depende del caos externo, es un templo interior, una fortaleza de calma donde solo entran los que saben cuidar, los que saben permanecer. Los que lo lastimaron verán su resurgir con asombro, como quien presencia la resurrección de algo que creía destruido. El tiempo, regido por Saturno pero bendecido por Venus, devuelve a Tauro lo que le pertenece, la plenitud. Mientras tanto, quienes lo hirieron siguen buscando fuera lo que Tauro les ofrecía desde el principio, estabilidad, belleza, ternura, verdad. Pero ya es tarde, porque el Toro no mira atrás. Avanza hacia nuevas tierras, hacia horizontes donde el dolor ya no tiene dominio. Su energía se eleva, se purifica, se convierte en oro espiritual. Así, el cosmos celebra en silencio el triunfo de Tauro. Las estrellas giran a su favor, y la tierra,
su espejo eterno, le susurra que toda herida fue semilla, que toda pérdida fue camino. Los que lo lastimaron se pierden entre los vientos del tiempo, pero él permanece, firme, creciendo otra vez, más sabio, más fuerte, más suyo. Porque herir a Tauro no es destruirlo, es despertarlo. Y cuando despierta, todo el universo recuerda que la paciencia es más poderosa que la violencia, que la constancia vence al caos, y que nada ni nadie puede arrancar de la tierra el poder de volver a florecer. En el vasto tapiz celeste donde los signos tejen sus destinos, hay hilos que no siempre son visibles, pero cuya fuerza sostiene la estructura del todo. Tauro pertenece a ese tejido profundo, callado, esencial. Su energía no brilla con la velocidad de un relámpago, sino con la permanencia del fuego interior que nunca se apaga. Es la continuidad del pulso de la creación, el eco persistente de la vida que se rehúsa a rendirse. Por eso, cuando el equilibrio de Tauro es perturbado, el cosmos entero percibe una disonancia, un temblor en la armonía que rige la materia. Sin embargo, en esa fractura se despiertan aspectos aún más sutiles y poderosos del alma taurina, aquellos que solo emergen cuando la herida ha tocado la raíz más profunda del ser. En el corazón simbólico de Tauro habita la memoria ancestral del mundo. Este signo guarda dentro de sí la sabiduría de los ciclos, el conocimiento silencioso de lo que germina y de lo que muere para renacer. Su conexión con la naturaleza no es poética, sino esencial, siente el lenguaje de la tierra, de las piedras, del viento que recorre los campos. Por eso, cuando alguien lo hiere, no solo lastima a un individuo, sino a una conciencia antigua que comprende el valor del equilibrio y del respeto. Tauro no responde con violencia, porque su naturaleza es restauradora, busca, incluso en el dolor, restablecer el orden perdido. Y esa búsqueda se convierte en un acto de poder espiritual, en una alquimia del alma que transforma el sufrimiento en sabiduría tangible. Muchos signos viven entre la emoción y la idea, pero Tauro vive en la sustancia. Su manera de sentir es física, su manera de recordar es sensorial, su manera de sanar es lenta pero absoluta. Cuando su corazón ha sido herido, no se refugia en la ilusión ni en la fuga, vuelve a la materia. Trabaja, crea, cultiva, cocina, edifica, ordena. A través de esas acciones aparentemente simples, invoca de nuevo la energía venusina que lo protege. La belleza se convierte en su escudo, la constancia en su espada. No necesita palabras para reivindicarse, su sola presencia, su manera de sostener la vida a pesar del daño, es una forma de justicia cósmica. Mientras otros se consumen en la tempestad emocional, Tauro reconstruye en silencio los cimientos de su mundo, y al hacerlo, enseña que el poder verdadero no se demuestra, se encarna. En lo profundo de su esencia también habita la capacidad de transformar el placer en elevación espiritual. Venus, su regente, no le concede solo el gozo de los sentidos, sino la comprensión sagrada de que la belleza es un puente hacia lo divino. Por eso, aun en medio del dolor, Tauro busca rodearse de armonía. No lo hace por vanidad, sino porque sabe que el alma se cura en contacto con lo bello. Quien lo ha lastimado tal vez no comprenda esa fuerza, pero al verlo florecer de nuevo entre jardines y obras, entre aromas y silencios, percibe que ha sido testigo de un misterio antiguo, la capacidad de la tierra para renacer incluso después de haber sido profanada. Hay en Tauro una lealtad cósmica, una fidelidad al propio destino que no puede romperse ni siquiera con la traición. Cuando todo parece desmoronarse, él se aferra a lo esencial, su propósito de construir, de mantener, de proteger lo valioso. Esa fidelidad lo convierte en guardián de la estabilidad universal. Así como el toro mitológico custodiaba los templos del Oriente Antiguo, el Tauro zodiacal protege los templos invisibles de la existencia, la confianza, el amor verdadero, el compromiso con lo real. Quienes lo dañan, sin saberlo, han desafiado a un guardián sagrado, y el eco de ese acto reverbera en sus propios caminos. Porque en el lenguaje del universo, cada acción contra la armonía llama a su contraparte equilibradora, y Tauro es una de las expresiones más puras de esa ley. Sin embargo, su poder no se limita a resistir. Hay en él una capacidad casi mágica para convertir la pérdida en abundancia. Cuando ha sido herido, se sumerge en el trabajo silencioso de la transmutación. Su energía, guiada por Venus, convierte el dolor en algo fértil. La tristeza se vuelve arte, la decepción se vuelve fortaleza, el abandono se vuelve independencia. Es el signo que, aun cayendo, sabe caer sobre tierra fértil, y de esa caída brota una nueva forma de vida. Esta cualidad lo vuelve eterno, porque nada puede destruir lo que siempre vuelve a florecer.
Su existencia entera es una lección de resiliencia natural, el recordatorio de que la vida, incluso después del daño, continúa expandiéndose con serenidad. El alma taurina guarda también un sentido del tiempo que trasciende la impaciencia humana. Entiende que toda herida tiene su ciclo, que la curación no es inmediata, que la reconstrucción exige respeto por los ritmos del alma. Su lentitud no es torpeza, sino sabiduría. Mientras otros buscan escapar del dolor, Tauro se queda, lo siente, lo atraviesa. Esa permanencia le otorga un poder que pocos poseen, el dominio de sí mismo. Y cuando emerge del proceso, su luz es más sólida, más clara, más confiable. Ha aprendido que el universo premia a quien no huye de su destino, y su destino es permanecer hasta que la semilla se convierta en fruto, hasta que el alma vuelva a sentirse en casa dentro del cuerpo. En el plano espiritual, quienes lastiman a Tauro se convierten en catalizadores de su despertar. Lo obligan a mirar hacia adentro, a recordar su propio valor, a redescubrir la plenitud que no depende de nadie. Lo que en un principio parece destrucción se revela como iniciación. El dolor abre portales hacia una conciencia más elevada, donde la materia y el espíritu se reconcilian. Desde allí, Tauro vuelve a amar, pero ya no con inocencia, sino con sabiduría. Su amor se vuelve selectivo, templado, luminoso. No entrega su energía a quien no sabe sostenerla, porque ha comprendido que su calma es sagrada y su presencia, un don que no todos merecen. Cuando el tiempo pasa y las constelaciones giran, el universo vuelve a coronar a Tauro con la abundancia que le pertenece. Su paciencia se transforma en prosperidad, su silencio en autoridad, su firmeza en legado. Los que alguna vez lo hirieron se convierten en sombras lejanas, necesarias solo para haber forjado su luz. Y el cosmos, al observarlo, recuerda su propósito, enseñar que la fortaleza más grande no se mide en destrucción, sino en la capacidad de seguir creando a pesar del dolor. Tauro, hijo de Venus y guardián de la Tierra, se levanta una vez más, con el corazón hecho de raíz y de fuego, sosteniendo sobre sus hombros la promesa eterna de que lo que es verdadero, por más que sea herido, siempre vuelve a florecer. En los rincones más antiguos del firmamento, donde los signos guardan las memorias del origen, Tauro permanece como uno de los pilares silenciosos de la creación. Su energía no necesita proclamarse, porque su sola existencia es fundamento. Representa la continuidad del pulso vital que sostiene los mundos, la vibración que da forma a lo intangible, la certeza que habita en medio de la inestabilidad universal. Hay en su esencia una fuerza que los demás signos buscan sin saberlo, la serenidad del poder que no necesita imponerse. Quienes lo hieren desconocen que al hacerlo despiertan una corriente ancestral, un eco de la propia naturaleza que no se deja corromper, porque su raíz está unida al corazón mismo de la Tierra. En la vastedad astrológica, Tauro no solo simboliza la materia, sino la espiritualidad que se encarna. Es el puente entre el cielo y lo concreto, entre el pensamiento y la forma, entre el deseo y la realidad. Cuando alguien intenta romperlo, no destruye a un ser, sino que desafía el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Tauro sostiene el ritmo que hace posible la estabilidad de los demás, y su resistencia no es solo personal, es cósmica. Por eso su dolor no es ligero, siente en su cuerpo y en su alma la fractura de aquello que debería permanecer íntegro. Sin embargo, el mismo principio que lo hace sufrir es el que lo hace invencible. Todo lo que toca Tauro se renueva, porque su naturaleza no es la del fuego que consume, sino la del suelo que vuelve a florecer incluso después de la tormenta. Hay en Tauro una memoria de lo primordial. Antes de las ciudades, antes de los nombres, antes de los templos, existía la tierra fértil, el territorio del silencio donde la vida se abría paso con lentitud. Esa sabiduría antigua sigue latiendo en su interior. Por eso, cuando es herido, no responde con el impulso del momento. Retrocede hacia sus profundidades, hacia esa quietud original donde todo se entiende desde su raíz. Desde allí observa, comprende, asimila. Su aparente pasividad no es debilidad, es una forma de dominio. El universo se reorganiza en torno a su calma. En medio del caos, Tauro encarna la constancia del cosmos que no se precipita, porque sabe que lo eterno no necesita prisa. La paciencia de Tauro es una de las expresiones más sagradas del poder venusino. No es la paciencia del que espera, sino del que crea los cimientos. Esa virtud se convierte en escudo cuando el daño llega. Mientras los demás signos se desgarran en la tempestad de la emoción, Tauro permanece como una montaña que sabe que todo viento pasa. Quienes lo hieren creen haberlo derribado porque no lo ven reaccionar, pero lo que en verdad hace es concentrar su energía,
proteger su territorio interior, preservar su fuego para el momento justo de la renovación. Cuando finalmente emerge, lo hace sin rencor, pero con una determinación que nadie puede doblegar. La tierra se abre y el fruto aparece, más fuerte, más puro, más lleno de propósito. Su capacidad para reconstruir lo destruido proviene de un vínculo profundo con la ley del valor. Venus, su regente, le enseña que lo que tiene verdadero significado no puede ser arrebatado, solo transformado. Tauro comprende que el dolor, como la lluvia, nutre si se sabe recibir. Aprende a agradecer incluso la herida, porque en ella reconoce la oportunidad de reafirmar lo esencial. De esa alquimia nace su dignidad, una dignidad serena, indestructible, que no se impone, pero que todo lo envuelve. Aquellos que lo han lastimado acaban percibiendo que su aparente derrota era solo el inicio de una transmutación. Tauro no busca venganza, busca equilibrio, y en ese equilibrio encuentra la victoria que no se proclama, pero que resuena en el tejido mismo del destino. Dentro de su alma también vive el arte de la permanencia. Su manera de amar, de crear, de soñar, es una promesa hecha al tiempo. Su lección para el mundo es que la estabilidad no es estancamiento, sino ritmo. Como las estaciones, su energía se mueve en ciclos, repitiendo los pasos de la creación, afinando cada vez más su conexión con la vida. Cuando lo hieren, Tauro no muere, muta. Cada experiencia lo enraiza más profundamente, le enseña que la fortaleza no consiste en resistir sin sentir, sino en sentir sin dejar de florecer. Su poder no se alza en gritos, sino en silencios llenos de presencia. Es la fuerza que permanece cuando todo lo demás se ha desvanecido. El alma taurina está llamada a recordar a los demás signos la importancia del cuerpo como templo del espíritu. Cuando lo hieren, su cuerpo mismo responde con sabiduría ancestral, se tensa, se endurece, se protege, pero luego aprende a soltar, a sanar. A través de la materia, Tauro enseña el arte del equilibrio entre placer y propósito, entre deseo y serenidad. Su sensualidad no es debilidad, sino una celebración de la vida que persiste. Incluso en la pérdida, busca lo que da sentido, lo que aún puede tocarse, saborearse, sentirse. En su manera de sanar hay belleza, porque convierte el dolor en una forma más alta de gozo, la paz. Su energía es la del descanso después de la tormenta, el suspiro de la tierra cuando vuelve la calma. Hay también en su destino una misión más elevada, enseñar el valor del silencio y de la simpleza. En un mundo que busca movimiento constante, Tauro recuerda que el alma necesita pausa. Quienes lo lastiman, al perderlo, descubren el vacío que deja su serenidad, y en ese vacío aprenden la lección más dura y más pura, que la calma de Tauro no era indiferencia, sino amor consciente, un refugio invisible que sostenía sin pedir nada. Sin esa presencia, el ruido se amplifica, la prisa se vuelve insensata, y lo que antes parecía vital se revela superficial. La ausencia de Tauro es una forma de revelación, una enseñanza a través de la pérdida. En los planos más altos del cosmos, los sabios de las estrellas dicen que Tauro es el guardián de la abundancia universal. No solo de la riqueza material, sino del flujo de la vida misma. Por eso, cuando es herido y logra sanar, no lo hace solo para sí, su recuperación restablece la corriente de prosperidad que alimenta al mundo. Su energía se eleva, se expande, toca a los demás signos y les recuerda que el crecimiento no se logra destruyendo, sino nutriendo. Así, el ciclo se completa. El dolor se transforma en semilla, la herida en fertilidad, la pérdida en florecimiento. Cuando todo parece desvanecerse, Tauro vuelve a emerger, silencioso y majestuoso, con la paciencia de los dioses antiguos y la dulzura de quien ha comprendido que la fuerza más grande no está en vencer, sino en permanecer fiel a su esencia. Su andar es lento, pero su paso deja huellas que se convierten en caminos. Y mientras el universo sigue girando, su espíritu continúa edificando, recordando a todos los seres que la tierra siempre se levanta, que lo verdadero nunca se extingue, y que incluso el corazón herido puede convertirse en el jardín donde vuelve a nacer la eternidad. En el silencio donde las constelaciones respiran y el tiempo se pliega sobre sí mismo, Tauro permanece como la manifestación tangible de la estabilidad universal. Su energía no se impone con el ruido de lo urgente, sino con la resonancia profunda de lo que perdura. En la bóveda del cielo, los antiguos sabios sabían que sin la firmeza de Tauro, los mundos se disolverían en la dispersión. Es la piedra sobre la cual descansan los reinos, la raíz que sostiene los frutos de todos los signos. Su presencia es la evidencia de que la permanencia no es inmovilidad,
sino ritmo perfecto entre la quietud y el avance, entre la resistencia y el crecimiento. Hay un aspecto secreto en el alma de Tauro que pocas veces se comprende, su conexión con la memoria del planeta. Este signo guarda en su esencia la vibración de los minerales, la voz lenta de los bosques, el eco profundo de las montañas. Su sabiduría no proviene de los libros ni de las palabras, sino de la experiencia de existir en armonía con lo eterno. Cuando alguien lo hiere, lo que se perturba no es solo una emoción, sino un equilibrio milenario. Sin embargo, de esa perturbación surgen fuerzas que el propio agresor no puede imaginar. Tauro, al ser herido, no se desintegra, se reorganiza desde dentro, reconfigurando su energía para volver más sólido que antes. Es la tierra que, tras el incendio, se nutre de sus propias cenizas para volver a florecer con más fuerza y belleza. Dentro de su silencio late un poder de creación incomparable. Tauro no necesita la aprobación de los astros ni de los hombres para construir, su impulso creador nace del placer mismo de dar forma a lo que ama. Cuando el dolor lo toca, transforma esa energía en productividad. Lo que para otros sería ruina, para él se convierte en materia prima. Su arte, su trabajo, su constancia son las herramientas con las que sana su espíritu. A través de la creación, reordena el caos, devolviendo sentido al universo. Su alquimia es profunda, convierte la herida en obra, el desengaño en estructura, la pérdida en legado. Así, cada vez que lo dañan, contribuyen sin saberlo a la expansión de su poder creador, porque todo lo que toca su voluntad termina adquiriendo forma, raíz y permanencia. En el plano espiritual, Tauro es el guardián del equilibrio entre el deseo y la serenidad. Su regente, Venus, no solo le otorga la dulzura del amor y el gozo de los sentidos, sino también la disciplina para sostenerlos sin perderse en ellos. Quienes intentan manipularlo o quebrar su armonía enfrentan a una fuerza que no reacciona de inmediato, pero que, una vez despertada, se convierte en una marea incontenible. No se trata de ira, sino de justicia cósmica. El toro sagrado no embiste por impulso, observa, comprende, espera. Y cuando finalmente actúa, su movimiento es definitivo, inquebrantable, como una ley natural que nadie puede desafiar. La energía de Tauro enseña al universo el valor del cuidado. No hay signo que comprenda mejor la importancia de proteger lo que se ama. Su lección es simple y profunda: lo que se cuida crece, lo que se descuida se marchita. Por eso, cuando alguien traiciona su confianza, la pérdida no solo hiere su corazón, sino su vocación de nutrir. Pero incluso en esa desilusión, Tauro no abandona su naturaleza protectora. Aprende a dirigir su ternura hacia lo que sí florece, hacia lo que sí responde a su constancia. De esta manera, convierte la decepción en discernimiento, y el amor dolido en una sabiduría tranquila que lo vuelve aún más poderoso. En su camino también habita una comprensión profunda del tiempo. Tauro sabe que todo tiene su estación: la siembra, el crecimiento, la cosecha y el descanso. Por eso no se desespera cuando la vida parece detenerse. Sabe que incluso la inmovilidad tiene propósito, que cada pausa es una preparación para el florecimiento venidero. Quienes lo hieren a menudo no entienden ese ritmo y confunden su calma con resignación. Pero mientras ellos se pierden en la prisa, Tauro continúa gestando su renacimiento en silencio. Cuando el ciclo se completa, emerge renovado, con una fuerza que no necesita demostrar. Es el triunfo de lo natural sobre lo inmediato, la victoria del que espera sin rendirse. Otro aspecto poco comprendido de Tauro es su vínculo con la gratitud. Aunque su temperamento parezca reservado, su alma se expande en reconocimiento hacia lo que lo sostiene: la comida que nutre, el suelo que pisa, el amor que recibe, la belleza que lo rodea. Esta gratitud lo mantiene en sintonía con la abundancia universal. Incluso tras haber sido herido, encuentra motivos para agradecer, porque sabe que la vida siempre devuelve en proporción a lo que se honra. Esa actitud interior lo protege de la amargura y lo mantiene conectado con las corrientes de prosperidad que fluyen a través del cosmos. Por eso, mientras otros se agotan en la búsqueda, Tauro atrae naturalmente lo que necesita. Su sola presencia genera estabilidad, su sola calma invita a la plenitud. Hay también en su alma un sentido de sacralidad hacia la materia. Para él, el cuerpo, la tierra y los objetos no son simples recursos, sino expresiones del espíritu divino. Cuando construye, cocina, cultiva o acaricia, está realizando un acto de comunión con lo eterno. Esta visión convierte cada gesto cotidiano en un ritual silencioso. Así, incluso cuando ha sido herido,
no deja de honrar la vida a través de lo tangible. Su sanación ocurre en el contacto con lo real, la textura, el aroma, el sonido, la forma. El universo, a través de Tauro, recuerda que la espiritualidad no solo habita en las alturas del pensamiento, sino también en el tacto de una hoja, en el pan que se comparte, en la paciencia del trabajo diario. Cuando el dolor se disuelve y la calma regresa, Tauro no guarda rencor. En su silencio ha comprendido que cada herida era una enseñanza necesaria. Su mirada hacia el pasado no es de amargura, sino de gratitud por la evolución alcanzada. Comprende que su fortaleza no habría madurado sin las pruebas, que su paz no tendría sentido sin haber conocido la pérdida. Desde esa comprensión, su corazón se convierte en un terreno fértil donde vuelve a nacer el amor, más sabio, más libre, más consciente. En los reinos celestes, las fuerzas del cosmos se inclinan ante la constancia de Tauro. Su caminar lento sostiene la estabilidad de los mundos, su paciencia mantiene viva la promesa de lo eterno. Nada que se construya bajo su energía puede ser destruido del todo. Cuando el caos amenaza, es la esencia taurina la que reordena el universo. Su mensaje resuena como una verdad inquebrantable: la fuerza no está en la velocidad, ni en la ira, ni en el orgullo, sino en la capacidad de mantenerse fiel a la propia esencia. Tauro encarna esa fidelidad absoluta, esa permanencia que sobrevive al cambio y que, con el tiempo, se convierte en la base sobre la que todo vuelve a florecer. Y así continúa su viaje cósmico, sin alardes ni batallas innecesarias, pero con la majestad de quien conoce su propósito. Mientras los vientos del destino arrasan y las llamas del tiempo consumen lo efímero, Tauro permanece, firme y silencioso, recordando a todos los seres que lo verdadero nunca se destruye, solo se transforma. En su quietud reside la sabiduría del universo, y en su constancia, la promesa eterna de que la vida, por más herida que esté, siempre encontrará el modo de volver a brotar. En los dominios más profundos de la rueda zodiacal, donde la energía de los signos se convierte en pilares de la creación, la presencia de Tauro se percibe como la fuerza que da cuerpo al espíritu y permanencia a lo efímero. Es el guardián de la sustancia divina, la manifestación tangible de la estabilidad cósmica. En su interior habita un poder que no necesita ruido ni espectáculo para revelarse, porque su sola existencia es una afirmación de que lo real persiste más allá de cualquier tormenta. En el lenguaje de las estrellas, Tauro representa la voz de la materia que recuerda a los seres su deber de habitar con plenitud el mundo que pisan. Su constancia no es una simple virtud humana, sino una expresión sagrada del orden universal. Hay en Tauro una conexión con la memoria mineral de la tierra, con la energía que duerme bajo las montañas y con la respiración lenta de los ríos antiguos. Su alma conserva el pulso de los primeros días del mundo, cuando la creación aún se asentaba sobre la calma y el silencio. Por eso, cuando alguien intenta herirlo, la herida no se limita a lo emocional, toca el equilibrio mismo de la naturaleza. Lo que se quiebra en Tauro no es una voluntad frágil, sino un sistema ancestral de armonía. Sin embargo, ese mismo acto despierta en él la potencia dormida de los guardianes primordiales, una fuerza que no destruye por venganza, sino que restaura por destino. La tierra, cuando es herida, responde floreciendo, así también el alma taurina se levanta multiplicada cuando la adversidad pretende doblegarla. Su poder se encuentra en el dominio del ritmo. Tauro entiende el compás invisible del universo, el movimiento pausado con que las cosas verdaderas crecen. No necesita la prisa para alcanzar lo eterno, porque sabe que el tiempo es su aliado. Su grandeza consiste en su capacidad de permanecer cuando todo lo demás cambia. Esa permanencia no es rigidez, sino fidelidad al propósito. En medio de los ciclos del cosmos, Tauro encarna la continuidad que hace posible la existencia. Incluso cuando la vida lo hiere o lo despoja, continúa vibrando en la frecuencia de lo esencial. La pérdida, para él, no es un final, sino una transición hacia un estado más sólido de comprensión. Lo que otros llaman ruina, él lo reconoce como el espacio donde germina una nueva forma de fuerza. Dentro de su espíritu habita la maestría del silencio. No es el silencio de quien se retrae, sino el de quien escucha las corrientes subterráneas de la realidad. En ese silencio se comunican las fuerzas invisibles que rigen la materia, y a través de ellas, Tauro recibe la sabiduría de lo inmutable. Cuando la herida llega, no responde con estruendo, se repliega hacia ese santuario interno donde todo dolor se disuelve en aprendizaje. Desde allí emerge más firme, porque su fortaleza no proviene del enfrentamiento, sino de la integración. Es el signo que entiende que resistir no significa endurecerse, sino asimilar hasta convertir el daño en raíz.
Tauro posee una relación sagrada con el valor, no solo en el sentido del coraje, sino en la comprensión profunda de lo que realmente importa. Su naturaleza le enseña a distinguir lo duradero de lo fugaz, lo auténtico de lo aparente. Quienes lo lastiman a menudo lo hacen porque no comprenden esta jerarquía interior. Tauro no entrega su energía a lo trivial, su entrega es total solo cuando siente verdad. Por eso su pérdida es un espejo doloroso para quien lo traiciona, muestra la diferencia entre lo que tiene precio y lo que tiene valor. Quien rompe su confianza, descubre tarde que lo que parecía común era un tesoro invisible, un refugio de estabilidad que solo se percibe cuando ha desaparecido. Su vínculo con Venus le otorga el don de la belleza como camino de redención. Cuando la vida lo hiere, busca en la armonía una forma de sanar. No es un escape, sino una restitución del orden perdido. Tauro transforma la desdicha en arte, la decepción en creación, el vacío en abundancia. La belleza para él no es adorno, sino curación. Cada gesto, cada obra, cada acto de cuidado es una oración dirigida al equilibrio universal. Mientras el mundo se consume en la velocidad, él recuerda que la gracia está en la lentitud, en el detalle, en la dedicación que convierte lo cotidiano en eterno. En su manera de reconstruir, se revela la inteligencia del universo que nunca destruye del todo, sino que recicla la energía en nuevas formas de vida. Su paciencia, tan incomprendida por los signos impetuosos, es en realidad una forma de sabiduría cósmica. Tauro comprende que el fruto no se apura, que la semilla necesita oscuridad antes de romper la tierra. Esa aceptación del ritmo natural lo hace invulnerable ante el caos. Quien intenta romper su calma solo logra precipitar su propio desorden. El toro celestial no se revela por impulso, observa, evalúa, espera el momento preciso para actuar, y cuando lo hace, su paso es irreversible. No se detiene, no duda, no retrocede. Su victoria es inevitable porque se alinea con la ley más profunda del cosmos, la de la constancia que vence a la destrucción. El alma taurina guarda además un poder de transformación física y espiritual que pocas veces se reconoce. Su conexión con la materia lo convierte en un canal para transmutar la energía del dolor en creación tangible. Mientras otros signos buscan trascender lo terrenal, Tauro lo ennoblece. En sus manos, la piedra se convierte en arte, la semilla en alimento, la experiencia en sabiduría. Su espiritualidad no rechaza la carne ni el placer, porque sabe que el espíritu también se expresa en el gozo de existir. Esta comprensión lo convierte en un símbolo de equilibrio, ni demasiado etéreo para perder el sentido de la realidad, ni demasiado material para olvidar la esencia divina que lo impulsa. Cuando la oscuridad lo rodea, Tauro no clama al cielo ni se hunde en la desesperanza. Se recoge en su interior, como la semilla que parece muerta antes de germinar. Su silencio es el preludio del renacimiento. Poco a poco, sin dramatismo ni ruido, vuelve a levantar lo caído. Y cuando por fin emerge, su poder se ha multiplicado. El universo parece alinearse con su paso, porque su ritmo es el ritmo del crecimiento mismo. Así, cada experiencia dolorosa se convierte en una capa más de fortaleza, en un anillo más en el tronco de su espíritu. El destino de Tauro no es el de los conquistadores, sino el de los constructores. Mientras otros buscan el brillo efímero del triunfo, él levanta estructuras que perduran más allá del tiempo. Su legado no se mide en victorias inmediatas, sino en la huella invisible de lo que sostiene. Los imperios caen, las pasiones se disipan, pero lo que Tauro edifica permanece. Su energía enseña al universo la lección más antigua, que la verdadera grandeza no consiste en dominar, sino en sostener, que el poder más puro es el que no necesita imponerse. Así avanza por la eternidad, portando la antorcha de la permanencia. Su andar lento marca el compás del mundo, recordando que todo lo que es real florece en su momento. Quienes lo comprendan encontrarán en él un maestro de la serenidad, quienes lo hieran descubrirán que su aparente derrota era solo el inicio de su expansión. Porque en la naturaleza de Tauro no existe el final, solo transformaciones sucesivas hacia formas cada vez más completas de existencia. Su destino es perpetuar la vida, conservar la armonía, restaurar lo que el caos intenta destruir. En cada renacimiento suyo, el cosmos celebra, porque la fuerza de la Tierra ha vuelto a demostrar que nada, ni el tiempo ni la herida, puede extinguir lo que fue creado para permanecer. En las profundidades del zodiaco, donde el pulso invisible de las estrellas define el destino de las almas, Tauro guarda una sabiduría que no pertenece a una época, sino a todas. Su esencia está formada por el compás de la materia, la respiración de la vida en su estado más puro.
No busca conquistar el cielo porque lo lleva dentro, convertido en una vibración serena que sostiene la creación. En su alma habita la certeza de que lo divino no está más allá, sino aquí, en lo tangible, en la textura del mundo, en la estabilidad que permite que los sueños encuentren un cuerpo donde existir. Tauro no imagina, encarna. No promete, realiza. Y en esa capacidad de volver real lo invisible reside su grandeza silenciosa. Entre los signos, Tauro representa el templo interior donde la energía se vuelve estructura. Su destino no es el de los héroes que incendian el horizonte con gestas de fuego, sino el de los dioses antiguos que permanecen cuando el fuego se extingue. Es la permanencia del universo hecha conciencia. Cuando los otros signos se agotan en su búsqueda de trascendencia, Tauro demuestra que la eternidad se construye desde la raíz. Su manera de resistir no es un acto de obstinación, sino un compromiso con el orden cósmico. Su voluntad es el reflejo del ritmo universal, y en su calma se encuentra el secreto de la creación que no necesita destruir para renacer. Hay en Tauro una conexión profunda con la energía del cuerpo, un entendimiento instintivo de la unión entre espíritu y forma. No separa el alma del tacto, ni el pensamiento de la acción. En él, la espiritualidad se experimenta a través de lo sensorial, la caricia, el sabor, el color, la materia viva que respira. Por eso, cuando es herido, no solo siente en el corazón, siente en la piel, en los músculos, en cada célula. Su dolor es físico, pero también su sanación lo es. Necesita tocar la vida para sanar de ella. A través del trabajo, del arte, de la naturaleza, reconstruye su equilibrio. Cada acto de cuidado es una ceremonia de restauración. Su manera de recomponerse enseña que el alma se cura al reconciliarse con el cuerpo, que la tierra también puede ser medicina, y que la creación entera participa del proceso de devolverle la paz. Su relación con el tiempo es distinta a la de los demás. Mientras los signos de aire se precipitan hacia el futuro y los de fuego arden en la inmediatez, Tauro camina en el presente eterno. Su sabiduría reside en el ahora que construye el mañana. No teme la lentitud, porque sabe que lo que perdura necesita madurez. Su andar sereno no es pereza, es precisión. Cada paso suyo está lleno de intención, de propósito, de fidelidad hacia lo que realmente importa. Su alma enseña que avanzar sin prisa no es retroceder, sino asegurar que el camino no se desmorone. Y cuando el destino lo hiere, no se pierde en la confusión del tiempo, observa, asimila, espera. Comprende que incluso las heridas necesitan su ciclo, y que la curación no se impone, se cultiva. En el plano más oculto de su ser, Tauro lleva el poder de la regeneración silenciosa. No se rehace con ruido ni con furia, sino en secreto, como las raíces que trabajan bajo la tierra sin ser vistas. Mientras el mundo cree que ha caído, él ya está gestando su resurgir. Su recuperación no es solo personal, al sanar, restablece el equilibrio de todo lo que lo rodea. La energía taurina es restauradora por naturaleza. Su simple presencia tiende puentes entre lo roto, devuelve armonía a lo disperso, orden a lo confuso. Quien permanece a su lado durante el proceso de su renacimiento aprende la fuerza del silencio y el poder de la constancia. Hay una lección de pureza en la forma en que Tauro ama. Su amor no nace del deseo de poseer, sino del impulso de sostener. Ama como la tierra nutre, sin exigir reconocimiento, con una generosidad que parece infinita. Pero cuando es traicionado, el universo mismo se estremece, porque en esa traición se hiere a la energía que sostiene el mundo. Quienes rompen su confianza ignoran que su lealtad era un acto sagrado. Sin embargo, incluso esa herida se transforma en fertilidad. El dolor de Tauro no se desperdicia, se convierte en nueva materia, en nueva fuerza. Su corazón no muere, se ensancha. Aprende a amar sin aferrarse, a proteger sin retener, a ofrecer sin perderse. Su evolución es la de la tierra que, tras haber sido herida, produce un fruto más dulce que antes. En la arquitectura espiritual del cosmos, Tauro representa la voz de lo constante, la vibración que mantiene unidos los mundos. Mientras los vientos del cambio barren lo efímero, él se convierte en la base de lo que no se puede reemplazar. Por eso, cuando todo a su alrededor se desordena, su sola presencia devuelve equilibrio. Es el signo que encarna la quietud que precede a la creación. No teme el silencio, porque sabe que de él nacen las grandes revelaciones. Su alma es un espacio fértil donde lo divino puede reposar. Su estabilidad no es conformismo, sino la paz que permite que la vida se expanda sin miedo. En su dimensión más elevada,
Tauro simboliza la unión entre el instinto y la conciencia. Su cuerpo es templo y su mente es guardiana. No separa lo espiritual de lo terrenal, porque entiende que ambos son uno. Su visión enseña que la iluminación no está en negar la materia, sino en habitarla con plenitud. Cada gesto, cada respiración, cada acto de amor cotidiano es una forma de oración. El universo lo dotó de esta sabiduría para que recordara a los demás signos que la divinidad también se expresa en lo simple, que la eternidad se manifiesta en el pan compartido, en la labor hecha con paciencia, en la mirada que sostiene sin juicio. Cuando se habla del poder de Tauro, suele pensarse en la fuerza de su resistencia, pero su poder más profundo está en su capacidad de inspirar estabilidad en los demás. Es una presencia que calma, una energía que ancla, una certeza que da confianza. Allí donde el caos reina, su constancia se convierte en faro. Las almas inquietas encuentran en su serenidad una guía, no porque las arrastre, sino porque las enraiza. En la astrología antigua, se decía que cuando Tauro eleva su vibración, se convierte en el guardián de la paz universal. Su energía sostiene a los signos más volátiles, les enseña a permanecer, a cultivar, a consolidar. Pero su mayor lección es la de la reconciliación. En él convergen los opuestos, el cuerpo y el espíritu, el deseo y la serenidad, la posesión y la libertad. Su camino es el del equilibrio, y por eso su poder es duradero. Cuando la vida lo hiere, no se destruye, se redescubre. Cada caída le enseña una forma más refinada de estabilidad, cada pérdida lo conecta con una versión más pura de sí mismo. Su viaje es una larga ascensión hacia la perfección de lo natural, hacia la sabiduría de ser lo que se es sin pedir permiso. Así, el alma de Tauro continúa su labor sagrada a través de los siglos, sosteniendo la estructura del mundo con la paciencia de los elementos. Nada lo doblega porque su esencia está hecha del mismo material que la eternidad. Su existencia enseña que el verdadero poder no se impone, sino que permanece, que la victoria no es vencer, sino permanecer fiel a la verdad interior. Tauro no busca dominar el universo, lo equilibra. Y en ese acto silencioso, el cosmos encuentra su estabilidad, el tiempo su ritmo, y la vida su sentido más profundo.